Cantad a nuestro rey, sí, cantad a nuestro rey, sí, cantad a nuestro rey, sí, Número 2, Pentecostés o las semanas. Y número 3, tabernáculos. Tienes que ir pero, ¿qué día se celebra el día de la Pascua? El estatuto es que se celebra el 14 del mes de Nisan o Aviv, que es lo mismo. ¿Ok? Pero ¿cuándo se celebra el de los panes sin levadura? Del 15 al 22 del mes de Nisan, que es un día después. Ahora, para preparar el mes de la fiesta de los panes sin levadura, tienes que limpiar todo de la levadura de tu casa. Y no lo vas a hacer durante la fiesta de la Pascua. Lo haces antes de la Pascua. Por ende, el pan que se utiliza para la Pascua es sin levadura. Y ya del 15 al 22 los panes sin levadura. ¿Por qué? La primera fiesta, la de la Pascua, tiene que ver con la salida de Egipto. Los panes sin levadura indica la ausencia de soberbia, que tuvimos que salir rápidamente y que eso fue lo que comimos. Y en la Pascua, 4 copas, 4 preguntas hace el judío. ¿Ok? Esta copa es la copa, te saqué. La copa de redención. O sea, la Pascua es redención. Los compró con sangre de los corderos. Esta copa es la copa de protección. Los llevó en el desierto. Esta copa es la copa de bendición, que es la que se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 11. La copa de bendición que bendecimos no la comunión con la sangre de Cristo. Es la copa que dice, yo estoy con vosotros siempre y yo los voy a bendecir. Y finalmente la copa de que voy a regresar por ustedes. Entonces, por eso se hacía de esa manera. Pregunta, hermano. Lo de David, sí. Ahora, pregunta de David. Sí, porque estableciste que es el rey de la paz, y es verdad. Claro. Pero también eres el rey de la guerra. Claro, aquí, claro. David es el rey de la paz en el sentido que toma Jerusalén por la paz, porque se metió por el túnel. Pero, sin lugar a dudas, es el rey de la guerra porque él fue el que extendió todo el reino y lo hizo a través de la mortandad de ellos. El judío, esto es algo curioso, porque el sexto mandamiento dice no matarás, pero luego dice ve y mátalos. ¿Por qué? Porque el judío piensa que matar a otro judío está mal, pero que matar a uno que no es judío no está mal. Y cuando yo digo judío me refiero a religión, incluye a los extranjeros. Pero sin lugar a dudas, David fue el hombre de guerra más grande que tuvimos. Pero como dijera algún hombre alguna vez, no puedes tener paz hasta que tienes guerra. Y David fue el que le dio todo el charola de plata a Salomón. Por eso Salomón se llama Shalomón, porque le dieron todo en paz. El pecado de David no solamente fue la derramación de sangre, sino fue que confió más en él. Hizo el censo y confía más en sus números que en Dios. No tenías que haber hecho eso. Quería dejarle saber a todos cuánto había dejado para Salomón. No, porque Dios no es un Dios de números. ¿Se acuerdan de Gedeón? Va Gedeón con todos sus hombres y le dice Dios, no, dice, veme dejando otros. Y luego llega al manantial de Gedeón, nosotros hemos estado ahí tomando agua de ahí. Y llega y dice, no, dice, los que beban como esos se quedan. Los que recogen el agua, esos se van. Y Gedeón diría, pues somos muy poquitos, sí, porque la gloria es mía, Gedeón, no es para ti. Dios es un Dios sin números. O sea que para Dios una iglesia de 5 miembros o de 20 miembros puede ser más poderosa que una iglesia de 10,000. Porque Dios no es un Dios de números. Hermano. Dice que tenemos un altar del
Bueno, era mucho, o sea, la manera en que... Primero voy a contestar la segunda pregunta, la de la sinagoga. Ser miembro de una sinagoga era tan importante porque eso era lo que te daba acceso a muchas cosas dentro del pueblo judío. O sea, tú te movías y mucha gente que ahora está regresando a Israel dicen, ¿cómo saben que son judíos? Porque nosotros somos muy distintos a las sinagogas, a los judíos. El judío guarda todo. Los que tuvieron problemas fueron a los de Alemania, que les destruyeron todo. Pero los de Uruguay, a los de Centroamérica, Sudamérica, los judíos tienen sus registros porque, entiendan esto, hermanos, ¿ok? La primera vez que yo fui a Israel, íbamos con muchos ministros de varias denominaciones. Éramos los únicos mexicanos. Y de todos nos apartaron a nosotros, nos pusieron en un cuartito. Como siempre al mexicano lo apartan. Y eso que Trump no estaba de presidente, pero es otra cosa. Yo estoy ahí sentado y dije, a lo mejor no nos dejan entrar. Y nos manda una mujer y dice, vengan para acá. Y nos sienta, una de seguridad. Y me pregunta, dice, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Barragonas. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Se lo doy. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo? Se lo doy. ¿Cuál es el nombre de tu bisabuelo? Y dije, ay, ay, ay. ¿Cuál es el nombre de tu tatarabuelo? Y se enojó. ¿Y tú no sabes de dónde vienen? Sí, de México. Yo vengo de México. O sea, los judíos se manejan bajo genealogías. Y la manera en que se guardan o se certifican es por las sinagogas, por los registros. Lo que hace años fue la Iglesia Católica que tenía, cuando uno en México, cuando se bautizaba, ¿quién tenía el registro? Los católicos, ellos tenían todo, así eran las sinagogas. Entonces, ser miembro de una sinagoga era importante, porque te daba acceso a muchas cosas, era como tu certificado de ciudadanía entre la religión judía. Esa es la pregunta que contestó. La primera pregunta tiene que ver con Hebreos 10, el altar, ¿ok? Nosotros no, como iglesia no podemos entender lo que hacemos a menos que entendamos el tabernáculo. Porque esa es la sombra de lo que había de venir. Hebreos 10. Entonces, el judío que practicaba, todavía no había sido destruido el templo cuando se manda la carta de Hebreos, practicaban de ese altar. Y muchos cristianos judíos se estaban regresando porque no habían comprendido que teníamos un altar distinto que aquel altar. Y a eso se refiere. Se mira la iglesia como el tabernáculo, totalmente espiritual y ya no secular. Por eso Dios permite que les destruyan el templo, porque si no les hubiera destruido el templo, hasta el día de hoy los judíos seguirían quemando animales. Ese altar, es que eso se me extendería el seminario, pero fíjate, te voy a decir algo. Te voy a invitar. En YouTube tengo un canal y di la carta de Hebreos. Son como 24 horas. Ahí te explico todo. Porque como dijo Hebreos, de esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. Entonces, ahí léelo, porque ahí es donde explico exactamente eso. Lo que sí quería añadir a la parte esta del altar y del templo y de todo eso, hermanos, no saben ustedes la bendición que tenemos a ser cristianos. O sea, de veras. Yo no me acuerdo de quién era mi bisabuelo y tatarabuelo, tampoco tú te acuerdas tal vez. Y el judío sabía que la bendición viene por genealogía. Siendo perdidos en el mundo, no sabemos ni quiénes son los antepasados, Dios nos rescata y nos hace parte de su pueblo para no ser extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Eso es muy importante. Por eso a mí me sorprende que siendo gentiles seamos soberbios. Dice Romanos 10 y 11, no te ensoberbezcas, no sea que Dios te arranque porque tú eres el silvestre y no el natural. El pegado. El pegado. Hermana, pregunta.
el día de hoy, en los judíos, hay varias denominaciones también. Hay judíos ortodoxos bien estrictos y hay judíos liberales. Entonces, dependiendo qué sinagoga es como se mueve. La idea de la carta de Pablo, Corintios, tiene que ver ya no con la cultura judía, pero con la cultura grecorromana. Y ya ese es otro seminario. Sí, porque pues ese es otro, donde se habla de mitología griega, donde se habla de cómo pensaban los griegos, donde se habla de los dioses que adoraban, donde se habla de los servicios que tenían, donde se habla de los esclavos, de los baños, cómo es que los baños vinieron a ser los primeros edificios de la iglesia de Cristo. Los baños públicos, porque los esclavos no tenían dónde reunirse. Pero eso ya es otra serie. Hermana, ¿una pregunta por acá? Sí. Sí. Sí, claro. Todo. Miren, todo el Antiguo Testamento de Egipto, lo que es en día de hoy, Egipto, Jordania e Israel. Todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, les voy a hablar de países de hoy. Israel, Jordania, Siria, Líbano y Egipto. Y ya cuando empiezan los viajes misioneros, se extiende a lo que es el día de hoy Turquía, Grecia, Macedonia, Italia y España. Pero el 75% es eso. Por eso cuando nosotros viajamos para allá, como este mes que fuimos, gracias a Dios, pasamos días en Egipto, pasamos días en Jordania y pasamos días en Israel. Porque Israel no lo ves todo. Tienes que visitar los 3 países. Porque muchas cosas pasaron en Jordania, otras en Egipto y otras en Israel. Entonces está en el mismo lugar, solamente que los nombres cambiaron. ¿Has escuchado la palabra Decápolis? ¿Saben qué significa Decápolis? Las 10 ciudades. Bueno, dice que Jesús fue a Decápolis. Entonces, el día de hoy, esas ciudades ya tienen otros nombres. No se va a llamar igual, porque recuerda, es como ¿cómo se llamaba Santo Domingo antes, hermanos? La Española. Y antes de eso, ¿cómo se llamaba? Ándale. ¿Y antes de eso? O sea que quienes gobiernan, quienes entran, lo primero que hacen es que cambian nombres. Llegó Cristóbal Colón, dijo, ya no se va a llamar así, se va a llamar así. Y sacaron a Cristóbal Colón, ya no se va, o a los españoles ya no se va a llamar así. Y si viene otro país y los gobierna, ya no se va a llamar así. Entonces, se está viendo el mismo lugar y Jerusalén es el Medio Oriente, o sea, todo pasó ahí. O sea, pasó el imperio Medo, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio... O sea, todos han pasado por ahí. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es el centro comercial de la India hacia el occidente, Europa. Todo pasaba por ahí. Por eso es tan importante ese lugar. Por eso Jesús nació ahí. Por eso las nuevas desde ahí. Porque desde ahí pasan todos. Del Pentecostés fue ahí porque de ahí se extendió el Evangelio, el día del Pentecostés. Entonces todo es estratégico, Dios ya sabía todo. Vamos a tomar un descanso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ok, una más de las dos. Hermana. Ok. Salmos capítulo, ¿qué dice? Sí, ahí está, es lo que significa. Ahí va, ¿listos? Cuando se construye el templo, la madera que se utiliza para esto es cedro. Es una madera fuertísima. Se trae desde el Líbano, que está ahí arriba en Siria. Se corta desde las montañas, el Líbano, el cedro crece arriba. Se corta el cedro, baja desde las montañas, se pone en el mar Mediterráneo, se viaja en nave, llega al puerto de Jope, sube a Jerusalén y se pone en el templo de Dios.
Nosotros somos como el Líbano. Toda la trayectoria para estar en el templo de Dios, porque hacemos justicia. Dios los bendiga, hermanos. En el abecedario o en el alfabeto, hebreo, tenemos la palabra A, que es Aleph, todos, Aleph. Y la segunda es Beit. Beit. Entonces, Beit, esta es Aleph y luego esta es Beit. Beit siempre es el inicio. Y le llamaron Beit porque parece una casita. Beit significa casa. Beit, por ejemplo, cuando decimos Bethesda, la casa de la misericordia. ¿Ok? Betania, la casa de la pobreza. Betel, la casa de Dios. La casa del pan. La casa del pan. La casa de la pesca. Entonces, Belén, realmente la palabra es Beit, casa, Beit Lechem. Lechem es pan. Todos, Lechem. Lechem es pan. Lechem. Lechem. Ahora, dicen que como estuvieron tanto tiempo con los camellos, hablaban así como los camellos. Beit Lechem es la casa del pan. Lo que le llamamos nosotros Belén. Esto es Belén. Una foto que tomamos desde la tumba de Raquel. Belén es importante, como ustedes saben. Salala. A ver, hermano, a ver. No se quiere ir, Belén. A ver, déjame ver. No sé si no agarra por esto. Sí, esa la tomé yo. Ahorita ponemos así, yo creo que no agarra este más allá. Sí, pues así lo puede poner, porque no agarro este. Ok, esto es Belén. Belén se encuentra en Palestina. Pero Palestina se encuentra en Israel. Es confuso entender la franja de Gaza, pero una vez que uno lo comprende es un poco fácil. ¿Ok? Beit Lechem. 1, 2, 3. Beit Lechem. Lechem es pan. Así que cuando vayan y quieran pan le dicen Lechem y ellos van a saber. Mai es agua. Mai, agua, Lechem, pan. ¿Quieren agua y pan? Mai, Lechem. Y les dan agua y pan. ¿Ok? Ahora, aquí miramos este valle, se le llama el Valle de los Pastores. El Valle de los Pastores. Como que se frizó, ¿verdad, hermano? Vamos a ver por qué. Déjame ver si lo puedo mover con la flecha. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahora, en Belén nace el Señor Jesús. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El día de hoy, para entrar a Belén, es muy complicado. Es muy difícil, pero es posible. La mayoría de quienes viven en Belén son palestinos, árabes. Por lo tanto, el idioma oficial de Israel el día de hoy es primero hebreo, después árabe y finalmente inglés. Este es el muro que separa
Israel de Belén, de Palestina. Es un muro grande, como pueden ver, aproximadamente 6-7 metros de altura. Cuando uno está en Belén, puedes ver la diferencia. Israel limpio, Israel bonito, Israel arreglado, Belén grafiteado, etcétera, etcétera. Esto es Belén, este es el valle, y este es el lugar donde estaba el valle y donde estaban los pastores, al parecer, cuando fueron llamados. Y esto se llama un redil. ¿Qué es lo que ustedes ven? Bancos, pero ¿qué es lo que ven aquí? ¿Dónde está esto? En una cueva, ¿ok? Los rediles en Israel no son como los rediles para nosotros. ¿Saben qué es un redil? ¿Quién de aquí es de rancho? Ok. ¿Saben? ¿Sí se dice rancho? ¿Quién de aquí es de campo? Ok. La Biblia fue escrita para la gente de campo. Porque la gente de ciudad piensa que la leche viene del supermercado Bravo. Pero no es así. ¿Ok? ¿Qué es un redil para ustedes? Donde hay animales, ¿ok? No se hacían con cercas donde se ponía el rebaño, se ponía dentro de las cuevas, el rebaño. Vamos a hablar de contexto cultural judío. Un pastor, ¿listos? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Saben qué es una vara? ¿Qué es una vara? Un palo. ¿Ok? ¿Y qué es un cayado? Traía 2 palos el pastor. Ahí va, ¿listos? La vara, en el contexto cultural judío, es como si fuera un bate de béisbol, que en la parte de arriba tiene clavos. Y si un oso venía sobre uno de mis corderos, con la vara lo golpeaba en la cara, y al entrar los clavos o lo mataba o lo asustaba. Eso es una vara. El cayado es un bastón que tiene como un gancho. ¿Saben para qué sirve el gancho? A ver, la gente que es de campo. ¿Ah? Para asegurarse que llevaba no caer y también para tenerlo más seguro de que no se despegue. Ahí les va, ¿listos? Sí. En mi campo usan los trabajadores para lábanos. Sí. Hay ovejas y hay cabras. Las ovejas son obedientes. Las cabras son rebeldes. Las cabras, cuando el pastor lleva su rebaño a la montaña, hay veces las ovejas no quieren saltar de una piedra a otra. Les da temor. El pastor toma su cayado, amarra la cabeza de la oveja y la jala. Cuando la oveja está dando a luz, ¿ok? Y se atora el animal, a veces tiene que amarrar parte del cuerpo con el cayado y lo jala. Cuando hay una neblina intensa en la noche y el pastor va caminando o en la mañana, el pastor agarra su cayado y le está pegando al piso, tac, 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 y las ovejas siguen el sonido. ¿Ok? Tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. La vara es para proteger, el cayado es para dirigir. Hay cabras y hay ovejas. No es lo mismo un borrego que una oveja. No es lo mismo una cabra que un macho cabrío.
No es lo mismo un chivo que un cordero. ¿Están todos de acuerdo? Cuando la Biblia habla de esto, tiene un significado espiritual. Por ejemplo, las cabras son muy rebeldes. Las cabras no hacen caso. Las ovejas siempre andan juntas. Las ovejas siempre te están siguiendo. Las ovejas donde tú vas, ellas van. Las cabras no son así. Las cabras se pueden perder y no te hacen caso. En la iglesia hay ovejas y hay cabras. Levante la mano, ¿quién es cabra aquí para saber? Rebeldes. Las cabras cuando comen pasto, se comen hasta la raíz. Las ovejas cuando comen pasto, solamente comen el pasto y dejan la raíz para que vuelva a crecer. Las cabras destruyen, las ovejas no. Las cabras, tú les hablas y a veces te hacen caso y a veces no. Las ovejas saben distinguir la voz. Como en el desierto de Judea, que se vieron 3 rebaños acercarse y 3 pastores estaban platicando los beduinos y platicaban uno con otro. En el momento de irse, cada quien se va por su lugar, empiezan a hablar y las ovejas oyen la voz del pastor y lo conocen y le siguen. Eran 50, 50, 50, para que me entiendan, se juntan 150 ovejas, tú te revuelves cuáles son las tuyas y se van y las cabras siguen a su pastor. A las ovejas, perdón. Siguen a... Perdón, sí. Ahora, otra cosa interesante que pasa en Galilea. Hay agua viva y hay agua muerta. La viva es la que está, ¿qué? Y la muerta es la que está. ¿Ok? Tenían como tinacos, como tinas, como lugares donde ponían agua. Y entonces se toma el agua. Cuando el agua está muerta, las ovejas no beben. Pero tú agarras el agua en un cántaro y echas el agua. Y al momento que escuchan el ruido del agua, ¿qué pasó? Y cuando el agua sube y llena la tina y el agua empieza a salir por todos lados, esa es la expresión hebrea, mi copa está rebosando. Entonces la oveja se acerca y toma porque el agua está viva, porque el pastor está presente y porque está rebosando. Es lo que dice el pastor. Jehová es mi pastor, nada me ¿qué? En lugares de delicados ¿qué? ¿Me hará qué? Pero pastos no son como estos pastos de aquí, porque los pastores los llevaban al desierto. Son pastos como silvestres que crecen en el desierto, que muy profundamente hay una línea corriente de agua, y son pequeños, llegan y comen y se van. Cuando llega el pastor a un lugar para protegerse, porque en el desierto de Judea hay leopardos, hay osos, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Mete las ovejas a la cueva, al redil, y él se acuesta en la entrada de la cueva, del redil, y a eso se le llama, cuando dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Yo me acuesto en la entrada dentro de mi redil y yo las protejo de que nada pase. Esta es la expresión, yo soy la puerta de las ovejas. Este lugar es donde se cree, estuvieron los pastorcillos cuando iban a oír o cuando oyeron la voz de aquel ángel que les decía que había nacido Jesús. Esto es lo que se llama la parroquia de la Natividad, la más antigua de todo Israel. Se construyó en el año 300 después de Cristo. Esta es importante porque aquí es donde se hace la traducción, la Vulgata. Levante la mano, ¿quién ha escuchado eso de la Vulgata? ¿No? ¿Quién fue el que hizo la traducción? ¿Ah? Jerónimo. Jerónimo estaba aquí, en este lugar, en una cueva abajo. Tenía un escritorio donde estaba haciendo la traducción y puso un cráneo en el escritorio para recordar que él era mortal y estaba traduciendo algo eterno. Esto se hace en este lugar.
La puerta es muy pequeña y la hicieron así para que cuando la gente entre se agache, porque así fue como pasó cuando aquellos astrólogos, aquellos hombres fueron a adorar a Jesús. Por eso está así. Este es el lugar donde les digo. Este es Jerónimo, aquí está la calavera. ¿Ok? Y todo está rodeado de musulmanes. Levante la mano quien entiende la religión del Islam. Ok. El Islam es la amenaza más grande de la Iglesia de Cristo el día de hoy. No son las denominaciones, es el Islam. El Islam está creciendo de tal manera que toda Europa está lleno de musulmanes ya. Y que en México, en la parte de Chiapas, hay muchísimo musulmán ya. Estados Unidos hay mucho musulmán. Todas las parroquias en Europa se están convirtiendo en mezquitas. Y el musulmán, el Islam es distinto al cristianismo. Es muy, muy complicado, es muy distinto. Entonces, Palestina está gobernada por musulmanes. Esto es un triclinio. Un triclinio. Levante la mano quien sabe lo que es un triclinio. Ok. El triclinio, esto lo tomé porque en Palestina hay un lugar donde trabajan la madera de olivo. Toman un olivar, la cortan, la dejan por 2 años y luego la empiezan a pulir. Y saqué esto para muestra. Esto es un triclinio, es una mesa que utilizaron los romanos y que empezaron a utilizar los judíos también, donde la mesa es bajita, donde hay como colchones de este lado y donde la gente se sienta para cenar. Esto es lo que se vivió la noche de la Pascua, cuando Jesús les diría que Él sería entregado. Tenemos la parte principal de la mesa. Aquí está la parte principal. Jesús, para que me entiendan, la comida y los discípulos. ¿Quién estaba al lado de Jesús? Judas. ¿Y quién más? Juan. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primero, dice la Biblia que Juan estaba, o aquel discípulo que él amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Ahora, si está sentado en una mesa del día de hoy, no se puede recostar uno en el pecho de otro, pero en un triclinio se puede. ¿Y qué es lo que pasa? No solamente eso, una cosa más importante que eso es Judas. Como sabemos, las comidas de aquellos tiempos se servían varias cosas y se iban pasando el plato. El siervo o el que hospitalaba, el que daba la hospitalidad, entraba por aquí y servía a todos. Pero se comía la comida. Judas está ahí y dice: el que meta, ¿qué? ¿Me va a qué? A entregar. ¿Quién estaba enfrente? Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Pedro le dice a él: pregúntale quién va a ser. Hermano, usted ha escuchado que dicen que María Magdalena estaba ahí. ¿Usted ha escuchado eso? he escuchado, pero no es posible. Y está con el contexto cultural judío. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde se celebra la Pascua? En el aposento alto. ¿Dónde está el aposento alto? En el sureste de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. O sea, en el barrio de los esenios. Los esenios, que es un partido político religioso judío, eran tan celosos que creían que la mujer perturbaba al hombre, así que no vivían mujeres con ellos. Pero en el primer siglo un judío no cargaba el agua, a menos que no hubiera mujeres. Entonces quien cargó el cántaro era un esenio. Otra cosa, ellos eran tan religiosos que creían que como Dios estaba en el templo era santo, y como el templo estaba en el monte Moría, el monte Moría era santo, y como el monte Moría estaba en Jerusalén, Jerusalén era santa. Eran tan estrictos que ellos, cuando iban a ir al baño, hicieron una puerta para salirse de la ciudad de Jerusalén, ir al valle de Heinom
y hacer del baño. Y luego volvían a entrar. Así de estrictos eran. Llegó un momento que fue tanta su desesperación porque veían al sumo sacerdote y a los levitas como impuros, porque permitían que Poncio Pilato estuviera al lado del templo, porque permitían cosas a los romanos, al Sanedrín lo veían mal, pensaban que se habían corrompido. ¿Qué hicieron los esenios? Salieron de Jerusalén y se fueron al desierto de Judea, a un área que se llama Qumran. Y ahí escribieron muchos rollos, muchas copias, entre ellos la copia del profeta Isaías. Y la descubrieron hace aproximadamente unos 50, 60 años en una de las cuevas de Qumran, en un jarrón. Y cuando sacaron el rollo del profeta Isaías, es el rollo mejor preservado de todos los rollos de la Biblia. Y solamente encuentran 2 errores, a diferencia del profeta Isaías que tenemos nosotros. Y no solamente eso, encuentran el de Habacuc y otros rollos importantes. Y no solamente eso, en el Museo de Israel está la copia y las copias de los rollos del Mar Muerto. Hoy puedes tú ver el rollo del profeta Habacuc, ahí está. Increíble. Esos eran los esenios donde se celebró la Pascua. Ahora, cuando vemos la Pascua, así es como se comían las personas. Lo de María Magdalena no fue aquí, sino fue en la casa, cuando estaban cenando, que le enjugaron al parecer los pies. Es lo que la gente cree que era María Magdalena, la ramera, que le lavó los pies. Aunque la Biblia no lo dice, no lo sabemos realmente. ¿Cuánto cuesta esta pieza? $35,000. Y yo, como buen predicador, solamente le saqué la foto. Esta es un carro, y esta es la comida. Comimos ahí en Palestina, así es como es. Ponen platos, ponen pan, y entonces van pasando los platos, agarran el plato, agarran salsita, comen, se lo ponen en su platito y comen. Esta es comida palestina. En Palestina, ninguna mujer trabaja. ¿Ah? Solamente trabajan los hombres. Los hombres son cocineros, los hombres son meseros, son los únicos que trabajan. A la casa. En la casa. Sí, me refiero a que no trabajan afuera. Sí, la mujer siempre trabaja, hermanas. Creo que me meto en problemas, ok. El mapa otra vez más. Parte de Palestina, Samaria, ok. Ahora entremos a lo que les decía, el desierto. Los judíos son paranoicos porque siempre los han querido matar. Estos son aviones F-15. Esta foto yo la saqué. De 5 a 10 minutos pasan aviones F-15 por la frontera. Porque Israel está en medio. Está Líbano, está Siria, está Irán, está Jordania, está Arabia, está Egipto. Todos los quieren matar. Entonces están paranoicos. 95% del impuesto va a la seguridad del país. ¿Ok? ¿Ustedes creen que le cobran muchos impuestos a ustedes? ¿Sí? Pero lo hacen para la seguridad del país. Para que no entre. Yo no dije eso, dijeron ustedes. Esto es Masada, el rey Herodes, quien quiso matar a Jesús, por excelencia el constructor y arquitecto de toda la tierra prometida. Por excelencia. El rey Herodes, quien quiso matar a Jesús cuando tenía 2 años. ¿Ok? Era una persona increíble. Él fue el que embelleció el templo que vio Jesús en el Monte Moría. Él fue el que hizo Cesarea Marítima, hizo parte de Cesarea Filipos, hizo Herodian, hizo parte del castillo de Megido, hizo parte de Masada. Era increíble. No escatimaba el precio para construir. Así se veía en los tiempos de él.
una fortaleza en la montaña en medio del desierto de Judea, con balcones, con salas, con baños romanos. Así se ve ahora, así se ve en aquel tiempo. Mosaico. Increíble, es algo increíble realmente. Ahora, ¿estos qué son? Vean cómo en el contexto cultural judío se pierde. ¿Qué son esos? ¿Cómo le llaman ustedes a esos? ¿Ah? Cuando el libro de Proverbios dice, el conejo hace su casa sobre la piedra. Así lo tradujo Jerónimo. Dice, es que no encuentro el nombre, así que le voy a poner conejo. ¿Pero qué es conejo para ustedes? Box Bunny. Este es un cuy, o cuyo que le llaman en Perú. ¿Ok? Este sube a la piedra y ahí está soleándose para digerir su comida. De este es lo que está hablando Proverbios. Y cuando nosotros decimos conejo, ¿cuándo has visto un conejo sobre la piedra? En el lenguaje se pierde el contexto de la Biblia a veces. Esta es una cabra, ¿sí la ven? Montés. Esto es Engedi, como se ve el día de hoy. Sí, esta es montés, de silvestre le llaman. Tiene un nombre bíblico que creo que se llama ciervo cuando no tiene cuernos. ¿Ok? Cuando está chiquito. Antílope, no, el antílope tiene los estos así. Tiene un nombre en la Biblia, lo tienen en Números en Levíticos 11. Ahora, esto es Nazaret. La única iglesia de Cristo en Israel se encuentra en Nazaret el día de hoy. No hay otra iglesia de Cristo en todo Israel, solamente hay una. Estuvimos ahí, predicamos hace 2 semanas y pusimos un video con la convivencia de los hermanos. Si ustedes van en YouTube, ahí está en YouTube, la acabo de poner para que vean cómo es la iglesia. Bien bonita la iglesia, bien amorosos los hermanos. Pero están en Nazaret. Esto es Nazaret. Un zorro, Nazaret otra vez. Y hablemos de la familia en el contexto cultural judío. ¿Ok? ¿Qué tan importante es la familia para los judíos? ¿Creen ustedes? Les voy a decir algo que los va a conmover, ¿ok? En México, cuando un hombre tiene hijos, cuando es varón, saca el rifle en los campos, en los ranchos, y tira balazos al cielo. Pa, 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 pa. Porque tuvo hijo varón. Y si es niña, no se oye ningún balazo. ¿Ah? Ahora todavía en los ranchos. ¿Ah? Ah, bueno, depende la cultura. Para el judío, escuchen, cuando nace una mujer, se perdió su genealogía. ¿Han escuchado la palabra simiente? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. La palabra simiente está conectada a la raíz de la palabra griega esperm. De ahí viene la palabra esperma. Cuando la Biblia dice simiente o semilla, se refiere al esperma. Los judíos ven a la mujer como una incubadora. Le estoy diciendo cómo ven los judíos a la mujer. No nosotros, ¿ok? Dicen el hermano es machista porque es de México. No. Estamos viendo el contexto cultural judío. Los judíos ven a la mujer como una incubadora. Y de quien realmente se preocupan es de lo que lleva en el vientre. Porque si es varón, es la simiente que continúa. Por eso, Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 4, los judíos genealogías. Mi papá es este, mi abuelo es este, mi bisabuelo es este, y así se van. Que nazca un hijo varón es importantísimo para ellos.
Pero, si nacen puras mujeres, ahora, si tienes un hijo varón y el papá muere, el hijo varón primogénito toma el lugar del padre. ¿Ok? Si tienes 4 hijos, las primeras 3 fueron mujeres y el cuarto fue varón, para el judío el primogénito es el pequeño. Y el que manda a las hermanas mayores. En todo sentido. Si tú tienes 3 hijos varones y te vas a morir, y antes de morir tienes, un ejemplo nada más, ¿ok? Tienes 10 millones de pesos dominicanos. Un ejemplo solamente. Y te vas a morir. La ley dice, tu hijo mayor se lleva 2/3 partes de la herencia y el resto se lo dividen entre los otros 2 hijos. No recibe nada. ¿Ah? Les voy a decir por qué, pero es que es contexto familiar, ¿ok? Nosotros lo vemos cruel. ¿Quién lo ve cruel? Levante la mano. No, espérense. Les voy a explicar por qué. ¿Quién debe de proveer, el varón o la hembra? ¿Ok? Si la hembra se va a casar, ¿quién debe de proveer? El marido. ¿Para qué necesita la mujer dinero? Amén, hermanos. Ok. Vamos a ver. Ahí les va una historia bíblica de la importancia de la primogenitura. La primogenitura no solamente es el primero que nace, es estatus. El primogénito tiene el control y el poder de la familia cuando el padre muera. Si el padre no está presente, el primogénito manda. Si el padre no está presente, el primogénito puede firmar por su papá. Por eso, en la historia del hijo pródigo, el hecho de que el hijo menor reciba lo que debió haber recibido el mayor, hizo que los judíos se enojaran. Porque el primogénito es el que recibe todo. Hace sentido, hermanos. Porque se supone que si te encargas del primer hijo, los demás van a seguir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ahora, la mujer, si el primogénito se casa, lleva a la mujer a vivir con su familia. Porque, ¿qué le va a heredar? La tierra. No es como que te voy a heredar dinero, vete a comprar una casa allá. No, porque esta tribu, esta tierra nos la dieron a nuestra tribu. Aquí vamos a vivir nosotros. ¿Ok? Pero si un hombre tuvo solamente mujeres, ¿ok?, y muere el hombre, las mujeres quedan desprovistas. Totalmente. Por eso en la ley dice que si una se casa y se le muere el marido, el hermano de él tiene que, para que continúe la generación o la genealogía. ¿Ok? Y si no tiene hermanos, vaya a buscar al pariente más cercano. Gracias a esa ley, ¿se acuerdan del libro de Ruth? Pudo venir el linaje de Jesús y David. Las leyes tienen un propósito en Dios. Entonces, la mujer es solamente incubadora, el hombre es el de la genealogía. El hombre es el que manda, el hombre es el que está siempre al tanto. Por eso, cuando nace un niño, varón, se alegran. Y si es el primero, es una alegría total porque es el primogénito. El padre trata de enseñarle a su hijo la manera en que van a vivir. ¿Cómo vivirán? Estas son tortillas y olivo. En el caso de Jesús, Jesús era un carpintero. Estas son piezas que se usaban en los carpinteros. En los tiempos de Jesús,
cuando había un carpintero, trabajaba el 70% con piedra y el 30% con madera. Porque hay más piedra que madera. Por eso Jesús puede dar un ejemplo cuando habla en las cartas que dice, la piedra angular que los hombres, ¿qué? Desecharon. ¿Por qué? Porque él era un carpintero. Él sabe de lo que está. Y viene a ser, dice, tropezadero. ¿Quién es carpintero? ¿Hay algún albañil aquí? ¿No hay albañiles? Ok. Allá en la colonia tenemos albañiles. Me hicieron una chimenea a los hermanos muy bonita. El hermano agarra la piedra, le da figura y le empieza a golpear. Si rompe la piedra de más y no funciona, la pone en el piso y la tira. Pues hay veces la tienen que amontonar en un lado, porque si la amontonan acá, puede hacer que cuando se bajen de trabajar del andamio, se tropiecen de la piedra. Entonces dice la palabra de Dios, la piedra que los hombres desecharon, viene a ser su propio tropezadero. Esto es, tienes la oportunidad de poner a Jesús como la piedra del ángulo, no solamente de la iglesia, sino también de tu vida. Si la desechas, te vas a caer en las mismas palabras de Jesús. Te vas a tropezar. Ahora, así es como se trabajaba la piedra. Ahora, ¿cómo rompían la piedra? Agarran un pedazo de piedra, con un taladro antiguo, hacen un hoyo, meten un pedazo de madera, hacen un hoyo, 4 pedazos de madera y le echan agua. Y la madera empieza ¿a qué? A inflarse, sí, a expanderse. Y como lo hacen a la misma vez, se expanden y se corta la piedra cuadradita. Así es como ellos lo hacían. ¿Ok? Por eso el padre decía, un padre judío tiene que enseñar a su hijo primero la ley de Dios y después un oficio, porque si no lo hace, lo está enseñando a ser un ladrón. Así era la educación de los niños. De los 0 a los 3 años la mamá, de los 4 a los 12 años el papá, de los 13 a los 30 años el rabí. Antes de pasarlo al rabí, tienen que saberse todo el Pentateuco. Y si no, el que se veía mal era ¿quién? Toda es la culpa del hombre. Amén, hermanas. Toda es la culpa del hombre. Porque la mujer puede decir, el esposo que Dios me dio es el que tiene la culpa. Pero el hombre, cuando voltea, dice, Cristo no tiene la culpa. Y Cristo es la cabeza del varón. Así que todo es la culpa del hombre. Ahora, entremos a la parte de Getsemaní. Getsemaní, muy importante. ¿Qué utilizamos aquí para la luz? Bombillas, electricidad. ¿Qué utilizaban en aquel tiempo? Lámparas. ¿Y cómo las prendían? Hay varios tipos de aceite de olivo. Hay 4 tipos de aceite de olivo. ¿Con qué cocinas tú el día de hoy? Aceite vegetal. ¿Quién cocina con grasa de puerco manteca? Ok, escuche. ¿Es caro el aceite de olivo? Así es como se hace el aceite de olivo. ¿Listos? Se pone un olivar. En la cosecha se arrancan los olivos. Se ponen sobre una canasta. Luego se ponen sobre una piedra. Y luego hay otra piedra que se le llama la rueda del molino o la piedra del molino. A la de abajo se le llama la piedra del molino, a la de arriba se le llama la piedra del molino o la muela del molino. Se talla un pedazo de madera como una L, se pone sobre la rueda del molino
y se pone una bestia, un burro, una mula, un buey. Se ponen las canastas de los olivos y el buey empieza a caminar y la piedra empieza a moler. Y está caminando y caminando y está moliendo. Se toman esas canastas, se sientan en un lugar y como están húmedas, hay agua y hay aceite, pero el aceite y el agua no se pueden llevar juntos. Empieza a flotar el aceite. Se recoge ese aceite y ese aceite es el aceite, lo que le llamamos extra virgen. ¿El más qué? Puro, el más caro. Muy bien, ese aceite, que es el más caro, déjame ver si tengo aquí una... No la tengo, ok. Ese aceite, que es el más caro, es el que se utilizaba para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes y para prender el candelero en el lugar santo. Luego, se toman las canastas, se ponen debajo de estas piedras, se deja caer el peso de toda una piedra y se deja ahí. Se sacan, se vuelven a escurrir. Ese aceite es el de segunda calidad, el más. Ese aceite se utiliza para untar, para cosméticos. Luego se vuelve a dejar otra vez las canastas, se vuelve a aplastar y el tercer aceite se utiliza para cocinar, para prender las lámparas. Se vuelve a poner los olivos, se vuelve a aplanar y ese aceite se utiliza para prender el fogón o la leña. ¿Están listos? Vean la aplicación. El aceite siempre es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos es como el buen ¿qué? Que cae sobre ¿quién? Aarón, ¿quién era? Cuando se ungía con aceite, a eso se refiere. Porque el aceite, el primer aceite, el extra virgen que le llamamos nosotros, se le pone especias aromáticas, se mezcla, se pone en un cuerno de carnero y entonces cuando se va a ungir a alguien, se le pone y se unge. ¿Qué sentiría Aarón cuando era ungido? Como cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. La alegría de ser ungido ¿por quién? Por Dios. Ahora, la palabra ungido se dice en hebreo y arameo Mesiaca. 1, 2, 3, Mesiaca. Eso es Mesías. El Mesías es el ungido. La palabra Cristo significa el ungido. Esto es, Él es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote. Pero, ¿cómo? Jesucristo bajó del monte de los olivos. Llegó al lugar de la lamentación y llegó a Getsemaní o Getsemaní. Estando en Getsemaní, tuvo una gran agonía. En una piedra estaba orando. Le dijo a los discípulos, orar conmigo, velad y orad. Se fue a orar, regresó, ¿estaban qué? Contexto cultural judío. Ellos eran pescadores y los pescadores normalmente pescan de noche. Así que eran hombres que se desvelaban. Pero con Jesús no se pudieron desvelar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Va la segunda vez, el sudor es como ¿qué? Jesús está siendo molido con una piedra. Llega Judas, lo entrega con un beso, lo manda al valle Quedrón, por el valle de Josafat y pasa. Y el pueblo es juzgado en ese momento, para que me entiendan. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando sucede eso, lo hizo para proveer el aceite, el Espíritu Santo, para que tú y yo fuéramos ungidos. El puro y el más. Por eso se llama Getsemaní, el molino de aceite, donde Jesús fue molido como un olivo, por ti y por mí. ¿Ok?
Ahora, pregunta acerca del aceite de oliva, hermanos. Esta es una torre donde se cuidaba. Hay un lugar en Nazaret que se llama Nazareth Village, donde todos la gente que vive ahí vive como en los tiempos del Señor Jesús. Y lo hacen para que uno vea cómo vivían. Entonces se hace una torre y se cuidan los campos. Esta es una casa de una persona rica. ¿Cómo sabemos? Porque tiene más de un cuarto. Y tiene segundo piso. Es una casa de gente rica. Desde arriba se puede ver. Y una vez más, el agua era preciada, lo vimos en la mañana. Aquí está cómo se filtraba el agua. Tiene 5 capas y se filtra en 5 capas. Esta casa tiene una cisterna, lo cual indica que es una casa de gente ¿qué? Rica. Esta casa tiene una alcoba, tiene un techo, tiene parte de una cocina. La sinagoga la veíamos, ni la gente rica podía edificar su casa más grande que la que la sinagoga. Esta es la sinagoga de Capernaum, el día de hoy como la ves. Eso es como se veía hace más de 1600 años. Ok, esto ya lo vimos, déjame ver si me adelanto un poquito más. Ok, aquí. Este es el valle de Megido. De aquí es donde iban a aventar a Jesús hacia abajo. Y el que se avienta muere ahí. Todo es el valle de Megido. Y de ahí viene la palabra Armagedón. Porque este era el lugar donde hubo la mayoría de las batallas en los tiempos bíblicos. Aquí vemos ovejas, un pastor, y aquí estamos viendo cómo se preparaban para hacer el vestido y las palomas. Hay una historia muy bonita que quiero contarles, ¿ok? Muy bonita la historia, que habla del amor que nos tenemos que tener. La cuentan los rabinos. En el monte Moría, antes de que David comprase la esta de Arauna Jebuseo, ¿sí va? Antes de comprarla, se cuenta que un padre le había dejado a sus 2 hijos esa tierra y la había dejado a la mitad. Entonces la historia cuenta que, es una historia solamente, ¿ok? La historia cuenta que los 2 hermanos se casan, un hermano empieza a tener hijos, el otro no puede tener hijos. Un hermano tiene 5 hijos, el otro no puede tener ningún hijo. Ningún hijo. ¿Qué es lo que pasa? Los 2 siembran trigo, se les da mucha cosecha. Y entonces el hermano que no tuvo hijos se pone muy triste y dice: qué triste que mi hermano que tiene hijos tenga el mismo tamaño de terreno que el mío, tenga la misma cosecha que la mía, pero tenga más hijos que mantener. Me voy a levantar muy de mañana a las 3, 4 de la mañana, voy a tomar parte de la cosecha y le voy a dar la 4ª parte de mi cosecha, se la voy a dejar que no se dé cuenta para que Dios le alegre su corazón. Mientras pasa eso, el otro hermano está pensando y dice: qué triste la vida de mi hermano. Yo tengo 5 hijos, él no tiene con quién compartir su terreno, con quién compartir su cosecha. Me levantaré de mañana, voy a tomar la misma parte de la cosecha y se la voy a dejar, porque a mí me alegran mis hijos, pero él no tiene hijos que la arreglen. A las 3 de la mañana se levanta uno, lleva eso y se la pone ahí y se va a dormir. A las 4 de la mañana se levanta el otro, agarra y se la lleva al otro y se la deja ahí. Y muy de mañana se levantan los 2 queriéndose ver para ver cuál era la reacción del otro. Y cuando se están viendo así, está esperando uno que el otro revise y el otro que el otro revise y nadie revisa. Finalmente van y revisan los 2. Y cuando revisan se dan cuenta que tienen lo mismo. Entonces les cayó el 20, como dicen en México. Se dieron cuenta lo que había hecho cada uno por el otro. Se vieron a la cara uno al otro, corrieron uno al otro, se estrecharon y se abrazaron. Y dijeron: ese es el verdadero amor de hermanos, porque el amor no busca lo suyo. Y así tenemos que ser nosotros. Esa era la historia, porque ya los veo un poquito cansados. Ya casi acabamos, hermanos, ¿ok? Exactamente.
Este lugar se encuentra en Capernaum. Hablando de la familia, cuando tenías puras hijas y quedabas viuda, era costumbre judía que la hija mayor, su esposo, hablara con su papá y le dijera: yo me tengo que ir con mi esposa para así no dejar a mi suegra viuda, desamparada, y a mis cuñadas. Iba y yo representaba al padre o al hijo que nunca tuvieron. ¿Todos me están siguiendo? Sí. Ok. Cuando se hacen las excavaciones en Capernaum, este lugar se encuentra precisamente donde estaba la casa de la suegra de Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. ¿Ok? Ahí les va el contexto cultural judío, ¿ok? ¿De qué tamaño eran las casas? Un cuarto nada más. Pequeño. Todas las casas de Capernaum son de un cuarto, pero esta casa es distinta. Esta casa tiene un cuarto y luego tiene una adición donde caben de 30 a 50 personas. Y tú dices: ¿pero por qué? ¿Ok? Cuando se estudia el carbono para ver de qué época es, de los tiempos del Señor Jesús. ¿Pero por qué? Ahí va. Cuando Jesús no lo quisieron en Nazaret, Jesús dice que fue a Capernaum y ahí fue donde hizo el 70% de su ministerio, en Galilea. Desde la ciudad de Jesús, según se creía, dice. Ahora, ¿cómo sabemos que fue ahí? ¿Cuántas personas estaban con Jesús, hermanos? ¿Qué sabemos? 12. ¿Dónde van a dormir 12? Ahora, dice la Escritura que iba gente y lo visitaba. Dice la Escritura que hubo un hombre que no podía caminar, que lo llevaron, ¿qué? En una camilla. Ahí está la casa donde fue eso. Ahora, el lugar donde caben de 30 a 50 personas es un lugar que hospeda a tanta gente a la misma vez y donde se reunieron por primera vez los discípulos de Jesús. No solamente los 12, sino la gente que lo iba a ver. Y este lugar está como unos 20 metros o 25 de la sinagoga. ¿Cómo sabemos que es la casa? Porque es la casa que tiene un cuarto más grande, de hecho en los tiempos de Jesús, donde podían caber más de 30 personas, y la Escritura nos dice que lo iban a ver a Jesús multitudes hacia Capernaum. Así es como se empieza a describir eso. ¿Pero por qué vivía él con su suegra? Porque al parecer su suegra quedó viuda y porque al parecer su suegra no tuvo hijos varones. De otra manera, Pedro no tenía que estar viviendo en esa casa. Aparte dice la Escritura de dónde era Simón. Simón realmente no era de Capernaum. Y ahora que hablan de Simón y Andrés, ¿de dónde eran? Betsaida. ¿Ok? Porque él era ¿qué? Pescador. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de ella postrada en cama con fiebre. Mateo 8:14. Una vez más, esta es otra panorámica de donde se predica el sermón del monte. Y esto amarillo que se ve es mostaza. Lo veremos de una manera más sencilla. Esto es lo que se llama arbal o arbel. Cuando Jesucristo predica el sermón del monte, aquí está el mar de Galilea. Aquí se ponían antorchas en la noche para que los marineros del mar de Galilea supieran dónde estaban. Y cuando Jesús dice, una ciudad no se puede esconder, se refería a esta ciudad. Esta es una barca que se encuentra, que data a los tiempos del Señor Jesús. Caben aproximadamente de 12 a 18 personas en la barca. Bueno, esta es una barca el día de hoy. Y este es el mar de Galilea. ¿Dónde pescan ¿dónde pescan los pescadores? Donde corre el río de agua dulce al mar. Es donde hay más peces. Entonces, hasta el día de hoy hay pescadores en esa región. Así es como se identifica dónde es la bahía donde estaba Pedro, Juan, cuando fueron llamados. ¿Ok?
Miren, aquí tomé la foto y estaban pescando todavía. Esto es lo que le llaman ellos el pez de Pedro. La ley dice que el judío puede comer solamente animal que tenga escama. El que no tiene escama no lo pueden comer, porque son impuros. Cuando vamos allá, ¿sabes qué le hacen? Meten una moneda en los peces. Si vamos 20 y comemos 20, nada más a uno le meten la moneda. Y al que le meten la moneda, el que le salga no paga por el platillo. Ahora, ¿quieren ver una viuda? No una viuda. No puede llevar su moneda. Sí puede, nada más que tienes que ponerla que... Esta es una viuda, una blanca. Un shekel. Fue lo que puso la viuda en la ofrenda. La voy a pasar, ¿está bien? Para que la voy a regalar, hermanos. ¿Está bien, hermano? Pero la voy a regalar después de 10 preguntas. La voy a pasar para que la vean. ¿Ok? Venden Doritos y venden Mirinda también allá. Esta es la bahía. ¿Ok? Y reitero. Esto es Tiberias. Esto es Takba. Y este es el lugar donde se cree fue la multiplicación. ¿Cuántos peces había y cuántos panes? Dos peces, ¿sí? ¿Cuántos panes ven aquí? En la canasta. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos panes faltan? ¿Saben por qué? Lo voy a explicar. Cuando se hace este lugar de reunión para la iglesia de Cristo en este lugar, pusieron la canasta por lo significativo que era, y el quien hizo el mosaico dijo, vamos a poner solamente 4 panes. ¿Pero por qué no 5? Porque Jesús es el pan del cielo que descendió, y Él ya no está con nosotros. ¿Ok? Esto es una mostaza. Tomas, hoy lo hicimos, esa vez que fuimos, tomas esta, lo abres y hay semilla de mostaza que es muy pequeña. Se muele y entonces ya es mostaza. A eso se llama un árbol de mostaza. Esto es el templo, esto es un cantor y no voy a acabar todo el material, quiero dejar un tiempo para preguntas, hermanos. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Dónde quedó la blanca? Ahí va la blanca. Muy bien, preguntas, hermano. Ahora sí preguntas, hermano. El día de hoy. No lo sé, hermano. Pero puedo investigarles, se lo digo. No, lo que pasa es que Israel tiene secciones que es Palestina. Claro. Lo voy a investigar y le voy a dejar saber, hermano, porque no sé. Lo voy a investigar y le dejo saber, hermano. No sé cuántos. Pero muy buena pregunta, kilómetros cuadrados. Hermano. Lo he leído en el diccionario, por ejemplo. Dice entre 22 y 25 mil kilómetros cuadrados. Ok. 22 y 25, muy bien. Ese dato lo pueden investigar. Okay. Gracias, hermano. Hermana. 20.770. Pies cuadrados, metros, kilómetros. Ok, ahí está. Muy bien, gracias, hermano. Hermana. Sí, sí. Según lo que hemos escuchado, los judíos siguen con algunas costumbres, prácticas que vemos en las escrituras, pero que a simple vista se puede ver como que ellos están exagerando. ¿Hace
Bueno, tenemos que dar un contexto totalmente griego. En el caso de Pablo en Corinto, tenemos que ver cómo vivían. Les voy a dar solamente una probada, ¿me permiten? Pero no les voy a contactar totalmente. Eso lo hacemos en 2018, hermano. ¿Ok? En Corinto donde se hace esa recomendación. Pongan atención todos, ¿ok? El hermano ha estado con nosotros en Corinto, el hermano sabe eso. Están las ruinas de Corinto. Arriba se encuentra un monte donde está el Acrópolis. Acrópolis es la ciudad alta. Arriba se encuentra el templo a Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. La religión griega y romana de esta diosa es la sexualidad, las orgías. Quienes son las sacerdotisas son mujeres, las cuales son consideradas rameras. ¿Ok? Ellas bajan de arriba con especies afrodisíacas, bailando y danzando. Entonces, ven a un hombre joven, casado, lo que sea, y bailan con él y lo acarician y todo, porque se lo quieren llevar al templo para que haga la religión con ellas. Una descripción específica de estas sacerdotisas es que se rapaban. ¿Ok? Entonces, el contexto griego es, muchas de ellas se hicieron cristianas. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, tiene que haber una distinción entre una cristiana y una sacerdotisa de Afrodita. Para que haya esa distinción, tenemos que resolver ese problema. A eso se refiere. Y eso está ligado con la otra parte. Por la manera en que eran los griegos. Los griegos, cuando tenían sus sindicatos, aquí hay sindicatos muy fuertes, pocos. Okay. Los sindicatos en los tiempos de Jesús y de los apóstoles tenían una gran influencia y la mayoría mezclaban la religión con el sindicato. Por lo tanto, ¿dónde se llevaba a cabo la junta del sindicato? En el templo de Apolos. Y la manera en que se llevaba a cabo las juntas de los sindicatos, había reglamentos griegos. Hombres y mujeres, cuándo podían y no podían hablar. Había gente que dirigía la junta, que ellos estudiaban mucho la oratoria, así que daban sermones para que me entiendan que tenían que ver con los derechos, sindicatos, lo que sea, y había una regla que la mujer no podía hacer eso, solamente el hombre. En el contexto tiene que ver con la predicación en la congregación. Pero de esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar. ¿Okay? Pero por ahí va el orden. Por eso Pablo lo dice en la carta de los Corintios. Y por eso se lo repite a Timoteo en Éfeso y en la primera carta de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo lo dejó en Éfeso. Y Éfeso también tenía una iglesia de muchísimos esclavos. Y por eso había una gran distinción entre ellos. Ok, preguntas. ¿Había una pregunta por acá? ¿No, hermano? Claro, estaba en el triclinio. ¿Ya saben qué es un triclinio? En la Pascua, el judío enseña a través de 5 formas. Nosotros enseñamos solamente a través de la forma visual y el oído. Y hacemos mal. Porque el judío enseña a través del sabor. Del sabor. La Pascua es una enseñanza para los hijos. El día de la Pascua había 2 tipos de salsitas. Una se hacía con... estoy pensando en inglés. ¿Cómo se llama el que se le echa al pozole, mi amor? Maíz y luego, para que no te pique tanto la boca, esos rojos, rábanos. Se hacía con rábano, se hacía con miel, se hacía con hierbas, y eso estaba amargo y a veces había una parte dulce. Y luego había otra que estaba dulce. Y entonces decía el judío, tomaba un pedazo del pan sin levadura y lo mezclaba y lo ponía en la salsa que ardía, que era agridulce, y le daba a todos a comer. Y cuando comían,
Y le decía a los hijos, así fue nuestra vida de esclavitud en Egipto. Y luego, en la dulce, así es nuestra vida después que Jehová nos sacó de Egipto. Entonces, ellos usaban el sabor para enseñar. Ya que era así, así se hace hoy. Se pone una de arroz, ¿y qué es lo que pasa? Pues todos quieren agarrar la cuchara. Pero allá tenían pan en una charola o en un plato, ¿qué es lo que pasaba? Algunos se adelantaban. Entonces, cuando Jesús toma el pan, ¿también mete la mano? Judas. Ahora, pónganse a pensar. Judas dice, el que meta su mano en el plato me va a entregar. Si tú escuchas, Jesús dijo, si tú escuchas eso, ¿qué vas a hacer? Pero la Biblia dice que el diablo entró a Judas. Entonces ya él metió la mano, un descarado. ¿Qué es lo que estamos viendo? A eso se refería. Metió la mano con Jesús. A él lo iba a entregar. Él lo entregó. A través de un beso, a través de meter su mano. El arrepentimiento que tuvo fue según el mundo y no según Dios. Porque si hubiera sido según Dios, no se ahorca. Ahora, no vimos esto en la cultura judía, pero cuando una persona muere, después de la muerte, la sepultura es la manera en que le puedes rendir honor a una persona que amas. Pero cuando una persona se suicida, no le puedes rendir honor. Porque el sexto mandamiento dice no matarás. Y eso incluye tu vida. Por eso los judíos no se suben a las montañas rusas. No se avientan de aviones en los paracaídas. Porque ellos dicen nosotros no podemos jugar con nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de Judas, como los sacerdotes no querían ver con lo que pasó, con el dinero compraron el terreno, la calavera, y ahí lo dejaron. Pero no le dieron santa sepultura, como se dice. No lo metieron debajo de una tumba. Hermano. Ese mismo tenor, lo que estoy viendo es que si el diablo ya entró en Judas, ya Judas no era un hombre libre, sino que era una víctima, un esclavo de Satanás, que ya tenía que meterla como quiera, porque ya no Sí. tenía libertad. Pero como yo le digo a los hermanos, el caso de Judas fue un desarrollo. O sea, Judas no entregó a Jesús de un día para otro. Judas ya era ladrón. O sea, Judas ya era malo, para que me entiendan. Era la cabra del grupo. Por eso le llama el hijo de perdición. O sea, sí, el diablo es el que utiliza a Judas, pero Judas no se puede excusar. Como hoy en día no podemos decir, es la culpa del diablo. No vine a la iglesia porque el diablo me estorbó. No, oye. Uno tiene que ser cabal y aceptar su responsabilidad. El diablo es el tentador, pero tú vas a decidir. Y en eso fallamos muchas veces. Hermano. Una pregunta que me da mucha vuelta siempre. Cuando fue destruido el templo, Sí. cuando se llevaron a la gente para Babilonia, el arca del pacto, ¿dónde está? Ok. La destruyeron, Dios se la llevó, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Ok, tengo una muy buena respuesta. Buenísima. Los voy a dejar con la expectativa. ¿Listos? ¿Qué mueble era el más importante en el tabernáculo? ¿Qué mueble era el más importante en el tabernáculo? Si tú ves que te van a destruir, ¿qué tienes que hacer con el mueble más importante? Es lo que tienes que hacer.
Ok. La única evidencia que tenemos, porque unos dicen que está en Etiopía, otros dicen que está, eso hay muchas historias. Escucha, el monte Moría está así más o menos. Se hace esto, se levantan muros para hacer un patio. Todo esto de aquí son cámaras, son túneles. Aquí hay un túnel que nosotros hemos caminado que entra acá y acá abajo hay una puerta. Los arqueólogos quisieron entrar para revisar los túneles. Y cuando empezaron a taladrar, se empezó a mover toda la piedra. Los árabes, con un cuchillo, con sogas bajaron y ya se iban a pelear contra ellos. Y dijo el arqueólogo, que es el maestro de la guía que nos lleva, ¿ok? Dijo, esto es una señal de Dios. No tenemos que entrar. Les voy a decir lo que ellos dicen. Yo no la he visto, yo no puedo decir lo que me dijeron. Cuando entraron en las secciones de las primeras cámaras, eso es lo que ellos dicen, de un arqueólogo estamos hablando. Dice que vio la esquina del arca del pacto. Pero para poder seguir entrando tienen que seguir sacando. Y como estos bajaron y no los permitieron, esto les avisaron a Irak y a Siria, a todos. Los judíos quieren quitarnos el templo, porque quieren volver a edificar su templo. Cuando bajaron y empezó a haber un escándalo, dijo él, nosotros no podemos ver el arca, vimos parte del arca, vamos a sellar esto y que sea Dios el que decida. ¿Ok? Si tú estudias en detallada las guerras, del momento en que ya no se ve el arca, hay un versículo en el libro de Samuel, creo, de Crónicas, no me recuerdo ahorita cuál es, pero ahí dice que el arca se queda en Jerusalén. Y después de ello ya no se habla más del arca. Ahora, lo que estamos diciendo es, el día de hoy, los judíos tienen edificados el candelero totalmente hecho de oro. Lo donó un judío de Nueva York, más de 3.5 millones de dólares. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar del sacrificio, la fuente, tienen todo. Lo único que no tienen es el arca del pacto. ¿Y sabes qué creen ellos? Que van a quitar a los musulmanes y que van a reedificar el templo. Pero, como dice el Espíritu Santo, lo que se da por viejo está próximo ¿a qué? No se puede encontrar el arca del pacto. ¿Por qué? Porque se puede restituir toda la adoración al Antiguo Testamento. Y ya dice que iba a desaparecer. Pero eso es lo único que sé acerca del arca. Yo no soy el arqueólogo, yo no la vi, viene de muy buena fuente, pero yo no sé. Así que la blanca sigue. ¿Cuál blanca? Ah, la moneda. Ok, hermano. Ok. Sí. Claro. Claro, porque primogenitura no solamente es nacer primero, sino el estatus de poder y autoridad. Por eso Jesucristo es el primogénito de la creación. No que fue el primer creado, no, sino que es el que tiene la autoridad sobre toda la creación. Porque en él todas las cosas fueron creadas. Las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, lo que dice Colosenses. Entonces a eso se refiere la primogenitura. Muy bien, hermana. Ok, en Israel la mayoría o la religión más fuerte es el judaísmo. Después el Islam.
y un porcentaje muy pequeño el cristianismo. Y entre ese porcentaje bien pequeño la iglesia de Cristo. Voy a acabar con esta historia. ¿Está bien, hermanos? Porque me duele en el corazón. Bueno, probando. Se acabó la pila. Ahí se escucha. Ok. ¿Están cansados? Ok. Acabo con esta historia. Enfrente del parlamento israelita se encuentra un candelero que regaló el parlamento británico con una carta diciendo: del parlamento más antiguo de la humanidad al parlamento más nuevo de toda la humanidad. El parlamento británico contrató a un judío artista para que toda esta es de bronce, está afuera, es grandísima, y en cada brazo tiene personajes de la historia de los israelitas. En medio, claro, está Moisés, y al lado está Elías, y después está Jeremías, y también está David, y están todos en los brazos los más importantes. Aún está aquí el rabino Hileel del primer siglo, y acá abajo están todos los que murieron en el holocausto, los 6 millones que murieron. ¿Okay? Así que está todo, y claro, la parte principal, el fundamento es el Shema. Ahí está Shema Israel. Y entonces cuando yo vi me lo estaban explicando. Acabamos, porque yo traduzco de inglés a español, y le digo a la guía: espérame tantito, ¿dónde está Jesús? Y me dice: es que Jesús no está ahí. Es que, bueno, escucha. A ver, es que Jesús no está ahí, me dice. Y yo me conmoví, porque si ustedes estudian la Biblia, Dios ha traído a todos los judíos de todas las naciones del mundo en el año 1947 para volver a formar el Estado de Israel con la genealogía israelita. Los trajo de Rusia, de México, de Argentina, de Chile, de todos lados, de Polonia, de Alemania, de todos lados. Y los ha fortalecido, hermanos. Israel tiene solamente 60, 70 años y el país es una potencia. Pequeño, pero la infraestructura es admirable, hermanos. Yo he estado en Venezuela, en Guatemala, aún en México, países con más años y su infraestructura es muy pobre. Israel es increíble, hermanos. ¿Ok? En el desierto están creciendo o sembrando aguacates, plátanos, viñas. En el desierto donde no se da fruto, como decían los profetas, del desierto va a salir el fruto otra vez y Jehová te va a bendecir. Yo creo que Dios permitió que todos los israelitas regresaran a Jerusalén con un propósito: que vieran su misericordia y que creyeran en el Mesías, en Jesús. Pero cuando veo el candelero, hermanos, me pongo muy triste, porque así somos con Dios. Nos da todo y nos olvidamos de Él. Y el pueblo de Israel, hermanos, soberbio, arrogante, porque lo son, hermanos. O sea, aprendemos cosas buenas de ellos, pero hay cosas muy malas de ellos. Y la más triste es ver el candelero con la ausencia de Jesús. Una vez yo prediqué un mensaje que se llamaba cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Están los soldados muy cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Así están los israelitas. Tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Él. Y me puse muy triste, hermano. Me dieron ganas hasta de llorar. No puedo creer
que no reconozcan que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero bienvenidos a la vida. Si no lo reconocieron cuando Él caminó, mucho menos ahora después. Por eso es una bendición que nosotros lo reconozcamos. O son más hijos lo de la estéril. Porque la estéril es el pueblo gentil. Es la iglesia al día de hoy, donde hay más gentiles como cristianos que judíos como. Hay algunos, pero son muy poquitos. Con eso voy a terminar. Hay 2 preguntas más. Hermano, pregunta. No te hará imagen de ninguna cosa que haya, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Jesús es Dios. Y yo pienso que Él no permitió estar ahí para que no haya imagen de Él. ¿Puede ser? Sí, claro. Claro. ¿Correcto? Puede ser. Lo que pasa es que fuera de la imagen, no reconocerlo. Pueden poner simplemente Yeshua, Jesús. No lo reconocen. Lo ven como otro. O sea, que vas a poner al profeta Elías y no vas a poner a Jesús. Exactamente. Es una realidad, hermanos. Por eso alabemos el nombre del Hijo de Dios. Porque tú y yo creemos que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y que vive por toda la eternidad. Y Él es el dueño de la iglesia. Hermanos, muchas cosas que decir. No hablamos de los soldados, no hablamos de las tumbas. Es que el tiempo es muy corto. Los invito, hay un canal en YouTube, se llama Ricardo Barrera, y ahí grabamos los seminarios y pueden verlos. Si hay preguntas, mantengámonos en contacto. Y si Dios permite, nos da vida, nos volvemos a ver. Ahora, ¿dónde está la blanca? La blanca es una réplica, no es una blanca, que no se emocionen. Las blancas son más chiquitas. Esa es una réplica, pero esa fue la blanca como la blanca que dio. Ahora, lo que vamos a hacer es que el hermano Nin va a estar encargado en hacer las preguntas. No sé si hoy, no sé si mañana, y él se encarga en dar el llavero. Pero quisimos traer algo significativo para los estudiantes. Ahora, puede ser que se lo gane una mujer, porque las mujeres son más atentas al conocimiento. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Parece que no. Entonces, ahí lo dejamos, hermanos. Los queremos mucho. Tienen una familia en Chicago, en Elgin. Cuando gusten visitarlos serán bienvenidos. Avísenos antes de venir porque a veces no estamos, para recibirlos en su casa, y los amamos en el nombre del Señor. Y si no nos vemos, cuando Cristo venga nos veremos. Cuando Él toque la trompeta, dejaremos el trabajo y nos iremos todos con Él. No se pongan tristes, no te quejes de la vida que tienes en tu país, de las circunstancias. Recuerda que Lázaro estaba enfermo con llagas, estaba echado en la puerta, pero no vemos por esta vida, sino por la venidera. Entonces, tranquilidad, paciencia, y Cristo viene una vez más. Los queremos mucho. Le daré una copia de esto al hermano Nin, de la presentación en PDF. Él se encargará, o si no me la mandan pedir y se las mando por correo electrónico. En cuanto a los audios y el video, lo vamos a grabar. Lo estamos grabando, lo ponemos en YouTube también, lo podrán ver ahí. Los que no vinieron el día de ayer lo podrán ver la parte principal. De parte de mi esposa, de mi hijo Caleb, de mi familia, los amamos. Y tienen una familia muy hermosa en Chicago. Y también el hermano que viene desde México, tiene una familia muy hermosa en Piedras Negras, México. El hermano los va a recibir y tiene un negocio de tacos. Cuando quieran tacos, vayan a comer al negocio del hermano. Yo no los he comido, pero están buenos, me dicen. Pero si Dios permite, el 2 de enero los voy a comer. Así que le echan mucha salsa, hermanos. Mucho chile, para que sepan lo que es amar a Dios en tierra ajena. Dios les guarde, les bendiga, los amamos en el nombre del Señor. Y una vez más, shalom a todos ustedes. Cantale,
dejo